Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa hora, hermanos, que el Señor me los dé fuerza, me los bendiga siempre para continuar estudiando esta materia tan bonita de homilética. Vamos avanzando cada día en el estudio, en la lectura de este precioso libro, Manual de Homilética de Samuel Vila. En este video nos corresponde leer juntos el capítulo 12, Gloria a Dios, que se titula El estilo de la predicación, no sin antes, hermanos, recordarles que nuestra dependencia es plena y totalmente del Señor. Sin el Espíritu Santo nosotros no pudiésemos preparar un bosquejo, ni predicar, ni dar el tema, ni dar el mensaje, no pudiésemos nada. Así que siempre no se nos olvide, ¿verdad? Que a pesar de que tenemos la bendición de tener a la mano material muy importante, muchos lindos consejos, al momento de predicar, siempre lo que tenemos que hacer es estar en comunión con el Señor, tratar nosotros de hacer nuestra parte, esforzarnos en leer la palabra, en preparar todo y ponernos en las manos del Señor. Amén, que Él es el Maestro en excelencia que nos está preparando y nos está ayudando en este precioso peregrinar en la tierra y también para desarrollar el precioso ministerio que Dios nos ha dejado. Así que, sin más preámbulo, vamos a leer. Bendito Dios, nos quedamos en la página, la página 164 y nos corresponde la página 165. Como les dije, capítulo 12, el estilo de la predicación. Hay muchas diversas formas de tratar un texto o pasaje bíblico, como hemos visto, y cada predicador suele aplicar a su estilo y desarrollo su estilo personal. Al decir estilo, no nos referimos aquí al estilo oratorio propiamente dicho, o sea, las frases y figuras retóricas peculiares de cada uno, sino a la forma de tratar el texto o el pasaje al componer el sermón. Estilo narrativo, es decir, saben narrar historias y hacer vivir ante las mentes de sus oyentes las ideas que existen en su cerebro. Son poetas y artistas por naturaleza. Regularmente los poetas en el púlpito lo son también en su estilo y a ellos debemos muchas de las buenas poesías evangélicas. Todo predicador debería poseer este arte en cierta medida, aun cuando jamás llegue a escribir un verso. El espíritu poético y una imaginación exuberante son cualidades casi imprescindibles en el predicador. Sin embargo, un buen predicador y sobre todo los que son poetas deben procurar no dejarse llevar demasiado lejos por este estilo, de modo que pintando y floreando el sermón se olviden de que el objeto esencial del mismo es enseñar, convencer y edificar. Deben también velar para que sus figuras retóricas no sean tan exageradas que se hallen fuera del alcance de la mente y conocimiento de sus oyentes, y estos salgan sin saber lo que ha dicho el predicador, o que, aun siendo comprensible, resulte por ocupar demasiado tiempo en la florida retórica, muy pobre el sermón en el contenido espiritual. La narración agradable a las altas figuras poéticas son como la sal y el colorido del sermón. Pero del mismo modo que nuestro paladar repudia un manjar salado y nuestros ojos sufren a la visión de colores demasiado subidos, las mentes de los oyentes, sobre todo si se trata de personas sencillas, sufren literalmente por lo que pueden llamarse deslumbramiento intelectual. Al verse obligados a escuchar continuamente frases de alto contenido poético en un sermón, otros predicadores tienen una facultad extraordinaria para el estilo considerativo. Saben ver inmediatamente los diversos aspectos de una verdad, las aplicaciones que pueden sacarse de una palabra o frase de la Sagrada Escritura, de modo que las divisiones y subdivisiones de un texto salen fácilmente de su mente y de su pluma. En esta también una facultad preciosa en el predicador. Es esta, una facultad
preciosa en el predicador. Spongler la poesía en grado sumo, no careciendo tampoco del don narrativo y hasta cierto punto poético. La facultad considerativa sabe cavar hondo en el texto o pasaje leído como tema y desentraña sus tesoros con facilidad. Lo observa todo, lo ve todo, en la forma de una palabra, en el orden con que viene detrás de otra. Cualquier detalle, cualquier matiz del texto le ofrece materia para un sermón. El conocimiento de las lenguas originales hebreo y griego favorece la facultad considerativa en el predicador, pero muchos la poesía de un modo innato, sin haber estudiado jamás un seminario, como ocurrió con el propio Spongler, que careció de tal oportunidad. El estilo considerativo es el más propio para la edificación de los creyentes, pero el estilo expone, no demuestra, no razona, dando por sentada la verdad, la desenvuelve y se acerca al corazón a ofrecerla, tirándose triste si la mente la rechaza. Tal fue el estilo de Cristo al hablar a las multitudes ignorantes por medio de las parábolas y por las grandes afirmaciones de sus admirables discursos. Este suele ser asimismo el estilo de muchos creyentes sencillos que han recibido la verdad de Dios sin preguntarse por qué y apenas son capaces de comprender que otras personas tengan necesidad de razonar. Pero el uso constante de este estilo en toda clase de sermón y en todo periodo de cada sermón es un defecto en un buen predicador. Cristo usó los estilos narrativos y considerativos cuando hablaba con cierta clase de oyentes, pero con sus astutos enemigos que vinieron a acecharle con preguntas capciosas en el templo, no dejó de emplear admirablemente la argumentación y la lógica. Estilo argumentativo. Algunos predicadores son especialistas en este estilo. Tienen en cuenta la mente de sus oyentes formular el mensaje. Saben que la apelación última ha de ser al corazón, pues ningún pecador se convierte por la cabeza sino por el corazón, como se ha dicho con verdad. Pero la mente puede ofrecer obstáculos al corazón que debieran ser removidos para que éste no haya excusa al recibir el llamamiento final. El estilo argumentativo es el más propio para reuniones de evangelización en el presente siglo escéptico. Este estilo no significa siempre la presentación de pruebas o evidencias de la religión cristiana, aunque éstas tienen una parte muy notable en tal clase de estilo, sino que el estilo argumentativo se halla también en la predicación dirigida a los creyentes. Cada vez que apelamos a un argumento lógico, a un motivo por el cual debiera hacerse tal o cual cosa. La facultad de razonar y hacer razonar es el don más precioso de todo predicador. Debemos tener en cuenta que no solamente razonan los sabios, sino también las personas más sencillas. Convencer es vencer. Se ha dicho con razón, y aun cuando no siempre los vencidos por la fuerza del argumento se rinden a la verdad para aceptar a Cristo o para servirle como ellos mismos comprenden que debieran. Es una gran cosa quitar los obstáculos de la mente y abrir a los oyentes el camino de su deber, de modo que se hallen sin excusas, si no han andado por el mismo. Los predicadores amantes de este estilo debieran tener, empero, en cuenta al hablar en tonos argumentativos, no sus propias mentes, sino las de sus oyentes. Muchos predicadores fallan en el camino del éxito por causa de este gran defecto. Olvidan a su auditorio cuando razonan. No tienen en cuenta que el mozo tendero, la criada y el barbero que se sientan en los bancos y no han pisado nunca las aulas de un seminario u universidad no tienen las mismas dudas que los sabios y eruditos. Sin embargo, tienen sus dudas propias.
Buscar cuáles son estas y responderlas es el gran deber del predicador evangélico, y a esto debe dedicarse su esfuerzo y los conocimientos de su cultura un tanto superior a la de sus oyentes. Por otra parte, debe abstenerse cuidadosamente de despertar, haciendo gala de su sabiduría, otras dudas que aquellos oyentes nunca han tenido. Spongers decía: no seáis instrumento del error esparciéndolo al tratar de combatirlo. No seáis el instrumento de error esparciéndolo al tratar de combatirlo. El predicador que sabe ponerse al nivel de las mentes de sus oyentes cuando predica será estimado y popular. Sería muy buena cosa para todo predicador entablar conversación durante la semana con oyentes de diversos niveles de cultura de su iglesia y hacerles explicar lo que recuerdan acerca del sermón del domingo. Algunos tendrán grandes sorpresas al hacer esto, pero aprenderían mucho acerca de cómo deben predicar en ocasiones próximas. El estilo argumentativo no se aplica solamente a los discursos propiamente apologéticos, sino que pueden ser empleado en cualquier clase de predicación o exhortación. El apóstol Pablo emplea abundantemente este estilo, con diversidad de motivos, tanto cuando habla a los eruditos de Atenas como cuando defiende su propio apostolado, o al exponer la salvación por la gracia en la carta a los romanos. El estilo del apóstol es argumentativo, diferenciándose con esto notablemente de los demás escritores del Nuevo Testamento. A fin de dar una idea de lo expuesto acerca de la diversidad de estilos, vamos a insertar 3 bosquejos concebidos en las 3 indicadas modalidades, basadas sobre un mismo texto. Supongamos que este es crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro 3:18. Ahora vamos a ver los 3 ejemplos de bosquejos según lo que hemos estado leyendo. Ejemplo número 1. Estilo narrativo, metafórico o poético. El tema que a este bosquejo como ejemplo le han puesto es el mayor fenómeno de la espiritual creación. Segunda de Pedro 3:8. Introducción. Como introducción a este bosquejo vamos a leer lo siguiente. El predicador describirá con frases poéticas el crecimiento de una planta, mencionando el sol, la luna, los vientos, el rocío. Con expresiones metafóricas llamará quizás al sol el astro rey o el rubicundo Apolo. Si en un poco pedante, y al rocío perlas de la mañana. Se referirá a la seda de los pétalos y al embriagador perfume de los capullos en la flor. Luego dirá, primero, como subtema, el creyente es una planta espiritual. A. Ha recibido la vida de Dios, no puede dársela a sí mismo. B. Es regado por los arroyos de la palabra divina. C. Recibe los vivificantes influjos del Espíritu Santo. D. Es azotado por los vientos de la adversidad para que sea fortalecido. Como segundo subtema, vamos a ver en este bosquejo, gloria a Dios, que han colocado para desarrollar como subtema, el creyente debe creer. A. La subdivisión es la primera. A. Para desarrollarse y subir a nivel moral más alto que las personas que rodean a fin de ser distinguido como testigo de Cristo. B. Debe dar fruto de trabajo activo. C. Debe dejar tras sí perfume de santidad. D. Debe cobijar bajo la sombra de su carácter benéfico a los cargados y sedientos que andan por el camino de la vida. Como conclusión a este primer ejemplo, podemos leer: solo así comprenderá los afanes del gran hortelano de la vida, que le ha colmado de beneficios y será una bendición en el árido desierto de este mundo de pecado. ¿Lo eres tú? ¿No quieres crecer más?
Ahora vamos a leer el ejemplo número 2, siempre con el mismo texto bíblico, estilo considerativo, porque el que leímos es estilo narrativo, metafórico o poético. Ahora vamos a ver el estilo considerativo. Le han puesto como tema necesidad de progreso en la vida espiritual, basado siempre en la misma cita. Qué interesante, dependiendo del estilo que nosotros elijamos, como Dios nos quiera usar para poder desarrollar la predicación. Introducción. Pimientos o gigantes en la fe. Dios ha dado a todos los seres el poder de la vida, pero por razones diversas de alimentación, ejercicio o mal estado de ciertas glándulas internas, unas personas alcanzan estatura y fortaleza física más superior a otras. Del mismo modo, hay diversos niveles espirituales en los hijos de Dios. Por ser esta vida una escuela de prueba para la eternidad, ha de ser nuestro mayor deseo alcanzar el grado máximo dentro de las circunstancias en que Dios nos ha puesto. Por consiguiente, nos conviene considerar, a la luz de nuestro texto número 1, ¿qué es creer en la gracia? Como subtema primero, se han desarrollado en este ejemplo, es crecer en fe y amor a Dios. Explicando este ejemplo, los discípulos dijeron, aumentanos la fe, que no es incredulidad, sino confianza en las promesas de Dios. Ello hace sentirnos más cerca de Él, en una intimidad amorosa y agradecida. Segundo, es aumentar nuestro conocimiento de su palabra, de sus propósitos y deseos, no un mero conocimiento intelectual de historias o frases bíblicas, sino de experiencias personales con Dios andando a la luz de su palabra. Tercero, es un aumento en sentimientos similares a los de nuestro modelo Cristo, quien nos exhorta a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos, a renglón seguido de ordenarnos amar aún a nuestros enemigos. Cuarto, es resumido en los 3 puntos anteriores, un aumento en santidad, de aborrecimiento al mal y acercamiento a todo lo bueno y a todo lo grato y agradable a la voluntad de Dios. 2. Modo de crecer. Primero, por la meditación en la palabra del Señor. El Salmo 119 es un exponente de la eficacia de la palabra divina para el crecimiento espiritual. Cítense los versos 11, 105, 128, 165 u otros, no un número excesivo. Recomienda. Segundo, por la oración. Las personas más elevadas espiritualmente han sido hombres y mujeres de oración que vivieron en la presencia de Dios. Cítese ejemplos. Tercero, por la actividad. Como el ejercicio desarrolla y fortalece nuestros músculos, el tomar parte activa en la obra de Dios desarrolla nuestra vida espiritual. Cuarto, por la abnegación. Es el aspecto doloroso de la actividad o de la inactividad forzada por enfermedades o pruebas que Dios nos permite, las cuales queman la escoria y desarrollan nuestras virtudes espirituales si sabemos interpretarlas y aceptarlas como corresponde a hijos de Dios. 3. Razones para crecer. Primero, ningún padre se conforma con tener hijos enanos. Su desarrollo en todos los aspectos es su gozo. Así nuestro Padre que está en los cielos se complace en nuestra superación moral que ha de habilitarnos para las glorias y deberes celestiales de nuestro eterno porvenir. Segundo, en tanto estamos, empero, en el mundo donde Cristo tiene su iglesia militante, como los cristianos fieles eran el gozo y la gloria de Pablo, lo somos nosotros de Cristo cuando andamos según su voluntad. Cada acto de abnegación y de fe es una bofetada al rostro de Satanás y una demostración de que el Hijo de Dios no ha fracasado en su propósito de atraer a las almas para su sacrificio. Juan 12:32, literal A. Honra de Cristo es la iglesia local donde otros aprenden de su ejemplo. B. El mundo por la atracción que ejerce sobre los inconversos. Cítese ejemplos. Tercero,
La vida de un cristiano fiel no es en modo alguno una vida triste, pesarosa o llena de temor. Las personas más consagradas a Cristo se caracterizan por una sonrisa celestial que brilla en sus rostros y sus días no transcurren en vano. Sienten en lo más íntimo de su alma la satisfacción de vivir una vida que vale la pena y esto mismo les da felicidad. Cuarto, tanto los evangélicos como los evangelios como las epístolas están llenos de doctrina de una más allá que ser contrapartida de la vida presente, empezando en las bienaventuranzas y terminando en las glorias del Apocalipsis. Por esto el apóstol Pedro, tras una enumeración de las virtudes cristianas que ha sido llamada la gradería de la santidad, concluye con la afirmación, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Así os será otorgada una eterna y amplia abundancia en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, del capítulo 1, versículo 10 y 11. Conclusión. Si mantenéis latente en vuestros corazones el propósito de crecer en la gracia, o sea, superar vuestro nivel espiritual y con oración usar los métodos indicados, meditación de la Escritura, oración, actividad y abnegación, sometiendo vuestra vida a la voluntad de Dios, creceréis verdaderamente en la gracia, para gozo de vuestra propia alma, para el bien de los que os rodean y para la gloria de Dios, obteniendo no una admisión vergonzante en el cielo como tizones arrebatados del incendio, sino una abundante entrada en el reino eterno. Ejemplo número 3, vamos a ver el estilo argumentativo. Es siempre basado en la misma cita, segunda de Pedro 3:18, y acá la han colocado como tema el secreto del crecimiento cristiano. Introducción. El crecimiento es un imperativo en el orden de la naturaleza. Va unido a la vida en el mundo vegetal, animal y mental, asimismo en el reino de la gracia. Número 1. El crecimiento de la gracia es un deber cristiano. Primero, porque es demandado por Dios. A. Dios tiene autoridad para mandarnos crecer porque es autor de la vida. B. Dios no fuerza nuestro crecimiento en gracia, caridad o bondad porque somos libres. Nuestras acciones buenas no tendrían valor alguno si fueran forzadas. C. Pero nos rodea de condiciones que favorecen nuestro crecimiento. 1. El carácter positivo. La Sagrada Escritura, los cultos, el ejemplo de personas más santas, sus beneficios y favores, respuestas a la oración, etc. 2. De carácter negativo. Las contrariedades de que sirven para reforzar nuestro carácter y hacer nuestra fe de mejor calidad. Una fe sin prueba no sería fe, sino credulidad interesada. Número 2. El crecimiento es ley en toda vida sana. A. En la naturaleza como en la gracia o ganamos o perdemos. La planta que no crece se mustia. B. Si faltamos a las leyes de la naturaleza poniendo una planta fuera de los rayos del sol, enfermará. Asimismo, si nos alejamos de los medios de la gracia. 3. La falta de crecimiento en gracia es mayor perjuicio para nosotros mismos. A. El agua que no corre se corrompe. Así el creyente estancado e inactivo. B. La planta que se mustia produce frutos ácidos. Si no vivimos en plenitud de vida, los frutos serán agrios y displicentes, haciéndose desagradables a los que nos rodean. La falta de frutos sanos a gloria y honor de Dios nos acarreará pobreza el día de la recompensa. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Conclusión. Para nosotros, cristianos que lleváis el nombre de Cristo, es este un privilegio que no puede ser recibido o rehusado según plazca, sino un deber vital. La palabra de Dios lo presenta como una prueba de ser discípulo de Cristo.
Examinemos a nosotros mismos para ver si estamos avanzando o retrocediendo, creciendo para la gloria de Dios o perdiendo nuestro primer amor y entibiándonos o perdiendo nuestro primer amor, entibiándonos hasta tener que ser rechazados de su boca. Jamás Dios lo permita. Creemos que el estudiante habrá encontrado pensamientos útiles en cada uno de los 3 métodos, a la vez que habrá descubierto cuánta riqueza puede desentrañarse de un mismo texto. Obsérvese cómo el primer método es pintoresco, pero sin carecer de enseñanza. El segundo es explanatorio y edificante, y el tercero es autoritario y conminatario. Hemos presentado los 3 bosquejos bien distintos porque estamos tratando del estudio del estilo en este capítulo, pero no queremos significar que todo sermón habrá de hacerse en un estilo determinado y seguir el mismo estilo en todo su desarrollo, sino que el mejor predicador será el que sepa manejar y sacar partido de los diversos estilos que a veces pueden usarse alternamente en un mismo sermón. Hasta aquí llegamos en la lectura de este capítulo. Qué precioso la manera en que hemos visto de un mismo texto diferentes maneras de poderlo exponer el sermón. Que Dios sea ayudándonos. Siempre les recomiendo que compren su libro porque es necesario que nosotros las partes que nos impactan poderlas subrayar y tenerlo como consulta en el transcurso de nuestro ministerio, tenerlo en casa para poder nosotros también en el momento que lo necesitemos ir a consultarnos. Dios nos bendiga.